Ya. Quienes ya han visto o quienes ya conocen el tema de la triada del trading, esto no les voy a dar triada, simplemente es para... ¿Dónde está un triángulo? Quienes ya han visto el tema de la triada del trading saben que la base de nuestra triada es la gestión de riesgo, ¿ok? La base de nuestra triada es la gestión de riesgo. Y nuestro psicotrading, la base. Si nuestra base es la gestión de riesgo y el psicotrading, entenderemos de que lo más importante está aquí, pero una triada funciona como triada. El hecho de que sea la base no significa que tenemos que descuidar nuestra punta, que es el análisis técnico, ¿verdad? O sea, los tres son tan importantes, pero ¿qué realmente da el resultado? Esto que tenemos en la base. O sea, buenas bases da el resultado. Si no hay buenas bases, pues obviamente no va a haber resultados, ¿ok? Es como en la Biblia, en donde nos dice de que si construyes tu casa, o sea, de lo que pasaba, si se construye una casa sobre la arena, ¿qué va a pasar? Vienen los diluvios y se la va a llevar, ¿verdad? Sobre la arena. Pero si la construyes sobre la roca, ¿qué va a pasar? O sea, se va a mantener súper fuerte y no se va a derribar. Entonces, construir nuestra habilidad sobre la roca es esto: tener buenas bases de gestión de riesgo y tener buenas bases de psicotrading. Entonces, una vez que nosotros entendemos eso, sabemos de que estas bases son tan importantes y más importantes que lo que tenemos aquí, porque después de todo, el análisis técnico, o sea, hay muchos traders y si ustedes se ponen a ver a los traders exitosos, ninguno opera de la misma forma. ¿Cuál es lo común que sí tienen los traders exitosos? Es que son buenos gestionadores de su riesgo y tienen buena mentalidad, ¿verdad? Pero esto, o sea, literalmente todos los traders operan de forma diferente. Yo creo, aquí en la sala, pues, creo que muchos conocen, por ejemplo, a Luigi. Luigi es Forex, Luigi opera TAP, tiempo, algoritmo y precio. Pero si ustedes ven a Franklin, Franklin opera Helios 30, con rompimientos y demás. Pero si ustedes, por ejemplo, ven a Elías, Elías opera con chartismo. O sea, todos operan de forma diferente. Sin embargo, todos son traders exitosos, traders rentables, pero ¿qué tienen en común? Esto que está aquí, las bases. Entonces, después de todo, quien hace que funcione el análisis técnico, quien hace que funcione el sistema de trading somos nosotros. Y ahí va la parte de que, pues, obviamente en el proceso se encuentra que realmente nos está funcionando, porque nosotros somos quien hace que funcione. O sea, no es que vamos a encontrar un sistema en donde literalmente ahí está lo que dicen muchas veces, el santo grial, y que con ese sistema y con esa estrategia vamos a ganar mucho dinero. O sea, la estrategia le puede funcionar a quien la creó, pero ¿qué realmente es lo que hace que funcione el sistema? Pues nosotros mismos, ¿ok? Entonces, entendiendo eso, nos damos cuenta que en el tema de que estos puntos debemos tenerlos súper claros, que obviamente en el proceso y en la práctica cada vez los vamos a entender mucho más. Pero antes de entrar al tema de precios, que es nuestro siguiente tema, vamos a hablar un poquito de esto. Ahora, en el tema de la gestión de riesgo, ok, es lo único que nosotros podemos controlar en el mercado, es lo único. O sea, es increíble porque incluso cuando uno se monta algún negocio no sabe cuánto va a perder, no sabe, o sea, no tiene eso a fin. Pero cada vez que nosotros ingresamos una operación en el mercado, tenemos esa oportunidad de saber y controlar cuánto vamos a perder y cuánto esperamos ganar. O sea, es lo único que nosotros tenemos el control. Ahora, cada vez que nosotros ingresamos una operación en el mercado, debemos tener calculado cuánto vamos a perder en caso de... Si sabemos que en lo que normalmente nos recomiendan los grandes traders exitosos
es que debemos arriesgar máximo el 1% por operación. Máximo el 1% por operación. Si nosotros nos vamos a la calculadora, esto nos soluciona la vida. Porque esto que está aquí, esta es la herramienta que nosotros utilizamos para medir nuestro ratio riesgo-beneficio. Pero esta herramienta nos da el dato en pips. La unidad de medida en las gráficas es en pips, ¿verdad? Si es en pips, yo no entiendo en pips en dólares, pues necesito saber esto que me mide en pips, cuánto me representa en dólares, ¿ok? Entonces, entendiendo eso, si yo sé que únicamente de la gráfica voy a obtener en pips, ese dato es el que yo voy a necesitar para convertir en la calculadora eso en dólares. Ahora, por ejemplo, en esta operación, ahí está admitida 2 personas más. Ok. En esta operación que hemos marcado nuestra herramienta de ratio riesgo-beneficio, hay 40 pips de stop loss, ¿verdad? Entonces, este es el dato que nos interesa. 40 pips de stop loss. Es el único, y vuelvo y repito, el único dato que nos da la gráfica. Porque en la gráfica todo nos mide en pips. Ahora, yo voy a extraer ese dato de la gráfica, los 40 pips de stop loss, porque considero que si el precio ya pasa esto, ya se va, ya definitivamente invalida la operación y todo lo demás, y yo calculo que si ingreso mi operación aquí, el precio puede reaccionar aquí o aquí o aquí, y tranquilamente pues luego puede reaccionar a mi favor. Listo. Entonces yo ya tengo los 40 pips de stop loss. Ese dato es el que yo voy a ir a la calculadora. Y por ejemplo, si operamos US 30, lo pueden utilizar bajo el par de divisas de euro-dólar. En esta calculadora no hay US 30, ni Nasdaq, ni SP500. Hay simplemente los pares de divisas. Pero en tema de conversión, podemos utilizar euro-dólar. Divisa de la cuenta, dólar. Tamaño de la cuenta. Si yo tengo una cuenta de $100,000, pues ¿qué voy a poner ahí? 100,000. Ahora, si en gestión de riesgo me están enseñando de que máximo puedo arriesgar el 1% por operación, o incluso tú puedes ser un trader más conservador y dices, no, quiero arriesgar únicamente el 0.5% por operación. Incluso el porcentaje de riesgo que tú definas para cada operación va a depender de lo que, o sea, de qué más te hace sentir cómodo. Pero es lo que normalmente utilizamos, el 1% por operación, ¿verdad? Entonces, ese 1%, dice, ratio de riesgo en porcentaje, es el que vamos a colocar aquí. Entonces, colocamos el 1. Espérenme un segundo para cargar la compu. Uy. Listo. Es el 1% es el que colocamos aquí. Si queremos únicamente arriesgar el 0.5, pues vamos a poner 0.5. En este caso pongamos el 1. Ahora, el único dato que nosotros extraemos para controlar el riesgo en nuestra operación, que es los pics de stop loss, ¿verdad? ¿Cuánto teníamos aquí? 40 pics de stop loss. Entonces nosotros colocamos aquí los 40. Y en tamaño de transacción dejamos 1. Entonces, una vez que tenemos estos datos, ponemos en calcular y automáticamente tenemos que el 1% de una cuenta de 100,000, ¿cuánto es? $1,000. Eso quiere decir de que si yo decido arriesgar el 1% en la operación, estaría arriesgando $1,000. Eso quiere decir también de que si la operación se me va en contra de lo que tenía proyectado, lo que voy a perder van a ser $1,000, que en porcentaje es el 1%. Ahora, ya sabemos en dólares.
Pero sabemos también que para poder ingresar una operación en nuestro MetaTrader, que nos pide el MetaTrader? El MetaTrader no nos pide en dólares. Sería increíble que nos pidieran dólares. Pero no, nos piden lotaje. Y en lotaje es el dato que nos da aquí, al último. Nos dice 2.5 lotes. Entonces, nos está diciendo la calculadora de que si nosotros en el MetaTrader ponemos el 2.5 lotes, ahí donde generalmente nos puede salir el 0.01, 1, y es modificable el lotaje, pues ahí vamos a poner 2.5 lotes. Entonces, ahí ya el resultado de estos $1,000 están convertidos en lotajes, que es el dato que nos pide el MetaTrader. Y ya tenemos calculado nuestro riesgo en la operación que decidamos ingresar en el mercado. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Se entendió cómo calcular el riesgo en una operación? Sí, sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Marco, sí. Solán, sí. ¿Quién más? Carlos, Sol. Si alguien no entendió, díganme porfa. El objetivo es que todos tengamos súper, súper claro. O sea, esto es demasiado importante. Sí, claro. Loren, ¿quién más? ¿Quién más? Les leo en el chat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 12, no, pues, habla en serio. ¿Quién más? ¿Alguien no entendió? ¿Qué parte no entendieron? Igual, pues, ustedes saben que la clase se va a subir a la plataforma. A la plataforma. Al Drive. Estoy hablando cosas. A ver, entonces, si ya tenemos claro eso, ya estamos al otro lado. ¿Qué nivel, Marco? Me encanta, esa es la actitud. Ok, Roberto nos dice otra vez. Vamos a darlo, pero un poquito más breve para poder avanzar, ¿ok? Entonces, a ver, les decía, en la gráfica, el único dato que nosotros obtenemos son pips. Si ustedes ponen, aquí tenemos en el TradingView una reglita, lo que ustedes ven que nos mide aquí es en pips. No tenemos datos de dólares ni nada por el estilo. La unidad de medida de esto, de los mercados financieros en sí, es en pips, ¿ok? Como cualquier otro mercado. Si hablamos de ¿qué otra unidad de medida conocemos? El kilogramo, el gramo, el metro, kilómetro, etcétera, etcétera. Entonces, la unidad de medida de los mercados financieros es el PIB. Entonces, asimismo, cuando convertimos de kilogramos a gramos o incluso de gramos a milímetros o cuestiones así, es lo que nosotros hacemos con los gráficos. Como la unidad de medida es en pips, lo que vamos a hacer es convertir los pips en dólares y en lotaje. En dólares para que nosotros entendamos. Y en lotaje porque es el dato que nos pide el MetaTrader, ¿verdad? El MetaTrader es la herramienta en donde nosotros ingresamos nuestras operaciones. Entonces, para eso vamos a utilizar la calculadora de MyFXBook. Una vez que, por ejemplo, ya se adaptan y están con una cuenta, por ejemplo, de 10,000 o de 50,000, y ya la práctica pues les hace aprenderse los lotajes. Entonces ya no utilizan la calculadora, sino que ya se saben los lotajes. Sin embargo, al principio sí es importante que por cada operación pues aprendamos a manejar la calculadora, que esta calculadora se vuelva su amiga, porque definitivamente es lo que les va a permitir
controlar cada operación que ustedes ingresen al mercado, que sepan cuánto van a perder si se volviese en su contra, ¿ok? Entonces, el tamaño, a ver, los datos que nos pide la calculadora son los siguientes. El par de divisas, en este caso es una calculadora en donde solo hay pares de divisas. Y por tanto, como nosotros operamos US 30, utilicen euro dólar sin ningún problema, va a dar la misma conversión, así que no pasa nada. Eso le dejan ahí tal cual como está. Divisa de la cuenta, dólar, USD. Tamaño de la cuenta, ustedes aquí colocan, por ejemplo, si su cuenta es de 10.000, ponen 10.000. Si su cuenta es de 50.000, ponen 50.000. Si su cuenta es de 200.000, ponen 200.000. Si su cuenta es de 100.000, etc. En ratio de riesgo en porcentaje van a poner qué porcentaje ustedes quieren arriesgar, ¿verdad? Entonces, lo recomendable para tener una muy buena gestión de riesgo es que cada trade no pase de un 1% por operación. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden decir, ok, quiero arriesgar el 1%, ponen el 1. Si quieren arriesgar el 0.5 por la operación, ponen el 0.5. Entonces, si yo quiero arriesgar el 1% de 100.000, eso quiere decir que el 1% de 100.000, ¿cuánto es? $1.000. Y eso quiere decir de que si la operación se me va en contra, lo que yo únicamente perdería serían $1.000, más nada. Entonces, una vez entendiendo y teniendo claro eso, el único dato, como les mencionaba acá, son los pips. El único dato que nos da acá, ¿verdad? Entonces son 40 puntos. En esta operación son 40 puntos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Esos 40 puntos, que para eso es que nos sirve esta herramienta de relación ratio riesgo-beneficio, para medir exactamente los pips. Entonces la herramienta nos está dando 40 pips de stop loss. Excelente. Ese dato es el que yo voy a colocar en la calculadora. Luego le doy en calcular y en automático nos da el resultado. Ok, este dato ya lo sabíamos, ¿verdad? El 1% de 100.000 son $1.000. ¿Cuál es el otro dato que necesitamos saber? Es el lotaje. ¿Por qué? Porque el lotaje es el dato que nos pide el MetaTrader para ingresar la operación. Entonces, al nosotros poner 2.5 de lotes en el MetaTrader, nuestro riesgo automáticamente ya lo tenemos calculado porque con ese lotaje sabemos de que si la operación se nos va en contra, no vamos a perder más de $1.000. Y al momento de cerrarse la operación, la pérdida debe estar en $1.000. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, tenemos ya un punto bastante clave que es el de controlar nuestro capital, de cuidar nuestro capital. Y cuidar nuestro capital implica pues que en cada operación pongamos nuestro stop loss. Ahora, esto también implica de que, por ejemplo, dicen, ok, ingresé a una operación en el US 30 y justo se iba demasiado rápido y estaba cayendo y cuando menos ya iba ya estaba muy cerca de mi 1% y ¡pum! Llegó a mi 1% negativo. Entonces, el hecho de que no alcanzaste a poner stop loss no quiere decir que no cierres la operación en negativo. ¿Por qué? Porque eso denota que estás controlando, que estás cuidando tu capital. Porque si el mercado sigue cayendo, o sea, incluso con una sola operación se puede perder. Si estás en una cuenta de fondeo, puedes perder la cuenta de fondeo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos el control sobre nuestro capital, ¿sí? Entonces, ese es un punto de la gestión de riesgo. Ese es un punto de la gestión de riesgo. ¿Cuál es el otro punto de la gestión de riesgo? De estadísticamente, ¿qué funciona más? Hemos escuchado ya muchas veces que lo que más funciona es el 1 a 3, ¿verdad? Pero realmente entendemos por qué funciona el 1 a 3. Digamos que si tenemos 10 operaciones y las 3 las manejamos al 1 a 3. Vamos a ver. Vamos a clonar esto. Otra vez. Otra vez. 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9 y 10. Ok, digamos que tenemos 10 operaciones. Estadísticamente, si nosotros manejamos una relación ratio riesgo-beneficio de 1 a 3, tendremos mayor probabilidad de rentabilidad. ¿Debido a qué? Digamos que todas son 1 a 3, ¿verdad? 1 a 3, 1 a 3, todos los cuadritos que he marcado. Digamos que la primera operación perdimos. ¿Cuánto representa una pérdida? Menos 1%, ¿verdad? Ahí. Ok, primera operación perdida. La segunda operación, digamos que también perdimos. ¿Cuánto representa? El 1%. La tercera operación, digamos que ya ganamos el 3%. Es decir, ahí se va el 1% positivo. Digamos que la siguiente operación también perdimos. Ay, me falta el menos. La siguiente operación también perdimos. Estamos salados. La siguiente operación la ganamos. ¿Qué nivel? La siguiente operación también perdimos. La siguiente operación también perdimos. Por favor, ayúdenos con el micrófono. La siguiente operación, chus, también perdimos. Y la siguiente operación la ganamos. Ahí vamos a silenciar el micrófono. Entonces, ¿cuántas hemos perdido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones hemos perdido. Si perdemos 7 operaciones, tenemos menos 7%, ¿verdad? O sea, tan salados que hasta más del 50% hemos perdido. O sea, más del 50% en tema de número de operaciones. O sea, más de 5 operaciones negativas. Y solo ganamos 3 de las 10. ¡Qué bestia! Entonces, 3 más 3, 6. Y más 3, 9. Entonces, si yo tengo un menos 7 y gané un más 9, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos de positivo? Nuestro resultado va a ser un 2% positivo, ¿verdad? Menos 7 más 9, 2% positivo. Entonces, ¿qué nos denota un sistema 1-3? Que si así perdamos 7 veces y únicamente ganemos 3, o sea, esto es ya un escenario de siendo de bien salados, así igual salgamos positivos. Obviamente, digamos que algo que puede suceder la mitad. Si de las 10 operaciones 5 perdemos, son 5%, ¿verdad? Si de las, obviamente, si perdemos 5, ¿cuántas ganamos? 5 operaciones, ¿verdad? Y como mi ratio es de 5, es de 1 a 3, entonces estaríamos hablando de 5 por 3, sería el 15%, ¿verdad? 15%. 15% positivo. ¿Cuántos saldríamos positivos? El 10%, ¿verdad? Menos 5% más 15%, o sea, menos 5 más 15, más 10% positivo. Eso quiere decir de que así perdamos la mitad de las operaciones y ganemos la mitad, igual vamos a salir en ganancias. Entonces, está comprobado que el sistema 1 a 3 es mucho más efectivo, mucho más rentable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, si es 1 a 4, muchísimo mejor, si es 1, o sea, pero con 1 a 3, pues podría bastar. Ahora, ¿por qué yo hago 1 a 4 en las operaciones? Básicamente, porque yo tomo parciales. Entonces, al tomar parciales, si se cumple el 1 a 4, ahí me daría el 3% positivo. Si no se cumple el 1 a 4,
me daría apenas el 1% positivo, porque siempre tomo parciales. Es lo que a mí me hace sentir tranquilo. Hay personas que definitivamente no toman parciales y les va súper bien. Incluso hasta eso es importante que tú puedas personalizarlo, ver qué te hace sentir a ti cómodo. Si te sientes cómodo tomando parciales, tómalos. Si no, no. O sea, hay muchos traders que son o stop loss o take profit y está perfecto. Encuentra tú qué te hace sentir a ti más cómodo. Entonces, ahora, cuando vemos cómo tomar parciales, listo, el de toma de parciales. O sea, básicamente tomar parciales es, por ejemplo, lo que yo siempre recomiendo es que si vas a tomar parciales, sea al menos al 1 a 2. ¿Por qué? Estadísticamente, si tomas parciales al 1 a 1, por ejemplo, si arriesgas por operación el 1%, eso quiere decir de que en tu historial de ganancias y de pérdidas vas a tener menos 1%, si te fue mal en una operación le tienes menos 1%, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si tomamos parciales al 1 a 1, es decir, digamos que al 1 a 1, me refiero a, si tengo 40 pips de stop loss, el 1 a 1 son 40 pips de ganancia, o sea que recorra 40 pips a mi favor. Si yo tomo parciales al 1 a 1, ¿qué va a pasar? Ya aseguro un 0.5% de ganancia. Si el precio se me regresa totalmente, salí con un 0.5 de ganancia. ¿Ok? Entonces, aquí ya hay una variante que puede afectar a nuestra rentabilidad. ¿Por qué? Digamos que todas las semanas saliste en parciales. Tienes más 0.5, más 0.5 y el siguiente día perdiste 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si perdiste 3 y ganaste 1, quedaste con menos 2, o sea, terminaste la semana en negativo. Entonces, obviamente, un sistema que es rentable, que nos dice de que nuestras ganancias nunca pueden estar por debajo de nuestras pérdidas. Eso quiere decir de que si yo tomo parciales al 1 a 1, mis ganancias van a estar por debajo de mis pérdidas. Estaríamos hablando de que únicamente ganaría un 0.5 y perdería un 1. Pues no hay esa consonancia, ¿ok? Pero si yo empiezo a tomar, ok, lo que hago es asegurar al 1 a 1, sí. Pero ¿dónde tomo parciales? Al 1 a 2, ok. Al 1 a 2 ya está tomado parciales. ¿Qué representa tomar parciales al 1 a 2? Digamos que en esta operación, en una cuenta de 100,000, que corra 1 a 2 es el 2% positivo, ¿verdad? Y 2% positivo son $2,000. 1%, $1,000. 2%, $2,000. Si yo tomo parciales, eso quiere decir de que los 2,000 me guardo en el bolsillo la mitad. Ahora, tú puedes tomar parciales no solo la mitad, puedes tomar un cuarto, etcétera, etcétera, pero por lo general lo que yo hago es la mitad. Entonces, de los 2,000, guardo en el bolsillo 1,000, ¿ok? La mitad. ¿Cómo haces esto? Es simple y sencillo. En la Sí, o calculadora sea, que, ya, ya. Por ejemplo, tomar parciales no es cerrar la operación ya en el MetaTrader que veo que está en positivo y ya cierro la operación. Eso no es tomar parciales. no, tomar parciales, No, por ejemplo, en la calculadora tenemos 2.5 lotes y es el lotaje que le ingresaste a la operación, ¿verdad? correcto. De los 2.5 lotes, tu operación está corriendo en 2.5, pero una vez que llegamos al 2% positivo, 2.5 lotes, una vez que llegamos al 2% positivo, es decir, que ya ves en el MetaTrader que tu operación está en $2,000 positivos, en un ejemplo de una cuenta de 100,000, pues lo que se hace es
hay una opción que nos da modificar orden y cerrar orden cuando nosotros estamos dentro de nuestra Correcto, correcto. actividad. Entonces le vamos a dar en cerrar orden. Cuando le das en cerrar orden, no se te cierra automáticamente, sino que te abre otra pantalla para que le des nuevamente clic para cerrar la orden, ¿verdad? ¿O no, verdad? Ok, Ok. ok. Entonces, al momento de dar ese clic de cerrar orden, en automático te va a salir ahí el espacio del lotaje, del stop loss, el take profit, y ahí te va a decir cerrar con tanto de ganancia. Entonces, ahí tú puedes modificar el lotaje, que eso es tomar parciales. Por ejemplo, tu lotaje ahí va a estar 2.5. Entonces, ese lotaje para tomar parciales, ¿qué implica? Cambiarlo. Es decir, si yo voy a tomar la mitad, tengo que poner la mitad de 2.5. ¿Cuánto es la mitad de 2.5? Calculadora, por favor. 1.25. Ya, ¿qué nivel? 1.25. Obviamente, y eso es lo que pones, 1.25. Y listo. Entonces, en automático, al poner 1.25, te va a recalcular el tema de cerrar ganancias, que es el casillerito que te sale ahí mismo abajo. Le das clic y vas a ver que la operación va a seguir corriendo y en el historial del resultado ya tienes cerrado $1,000 de ganancias, el 1% de ganancias. Y ya sigue corriendo la operación. ¿Ok? Entonces, eso es tomar parcial. Que en el momento de cambias el lotaje a la mitad. En este caso, 2.5, la mitad de 1.25, y en automático tu operación sigue corriendo y ya tienes asegurado el 1% por si pasa algo y se regresa. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Yo pensé que era cerrar la operación. Ah, ya. Ok, ok, gracias, entendido. Listo, listo. Exactamente. A ver, les leo en el chat que se refieren con parciales. Parciales es, por ejemplo, si tú en una operación tienes proyectado hacer el 3% positivo, digamos que, pero no sabes si la operación te va a dar el 3% positivo, o sea, es algo que nunca sabes. Puede que se dé, como puede que no se dé. Entonces, para que llegue al 3% positivo, en este ejemplo que tenemos en pantalla, que estoy arriesgando 40 pips, para que se llegue al 3% positivo, el precio tendría que recorrer 120 pips a mi favor, que es algo que puede pasar como no puede pasar. Entonces, entendiendo esto, en el transcurso de, digamos que la operación va subiendo, lleva 40 pips positivo, luego llega a 80 pips positivo, entonces digo, ok, y si la operación se me regresa, quiero tener algo de ganancia. Entonces, ahí viene el concepto de tomar parciales, es decir, tengo calculado que el precio recorra 120 puntos, pero quiero asegurar algo de ganancia, algo, por eso es parcial, no es todo, es algo, es parte de. Entonces dices, ok, quiero tomar parciales al 2%, una vez que mi operación esté recorriendo el 2% positivo, decido tomar parciales, es decir, asegurar algo del mercado por si se me regresa, pero ya salgo con algo de positivo, ya gané algo. ¿Ok? Por eso es parcial. Entonces, eso es lo que es tomar parcial. Ahora, no entendí, vamos a modificar. Exacto. Cuando tú tienes tu operación corriendo en el MetaTrader, vamos a poner en Google, operación corriente. Operación abierta en MetaTrader. A ver si sale la imagen. Ay, mis tripas. Ingeniero, buenos días. Ya, aquí está un ejemplo. Aunque aquí se ve de iPhone. Ingeniero, ¿me escucha? ¿No? Sí, sí te escucho. Una pregunta. Eh,
Lo que logro comprender es, vamos a suponer, quiero arriesgar 120 pips. Ok. Así es, ¿no? Pero al tomar parcial significa que de los 120 digo, bueno, si no gano los 120 gano 60. O sea, pongo Exacto, como un límite, sí, es verdad. exacto. O sea, no gano todo, pero ya me guardo algo. Sí. Tomar parcial Ok. es parte de, no todo. Miren, aquí tenemos un ejemplo del MetaTrader, ¿verdad? Sí, sí logran ver lo que está aquí en la esquinita. No sé cómo hacerle más grande. Creía que era esto, pero no, creo que no es esto. Ok, se no me ven. Ay. Ya, vamos a ver si le hago zoom ahí. Ahí sí ven todos, ¿verdad? Ok. Entonces, digamos que las operaciones están corriendo. Bueno, este tiene las operaciones. Digamos que el IUS 30 está corriendo, que es la primera operación. Ejemplo. Esto es lo que normalmente vemos en el MetaTrader. Entonces, ¿qué implica tomar parciales? Tomar parciales es darle clic sostenido a la operación. Y al darle clic sostenido a la operación, ustedes que van a tener todas estas opciones. Cerrar posición, modificar posición, nueva orden y gráfico. Entonces, para tomar parciales, ustedes se van a ir a cerrar posición. En cerrar posición, vamos a ver si sale o no sale. A ver si sale después que sale. Ok. Ya, miren. Aquí. ¿Te gustaría recibir hoy mismo varios pagos en dólares? No quería YouTube. Ahí sí logran ver. Vamos a ver si ahí puedo tener. Ahí. Hasta aquí ya está claro, ¿verdad? Para tomar parciales, la operación está corriendo, le dan clic sostenido y le dan en cerrar posición, ¿verdad? Hasta ahí. ¿Claro o no claro? Correcto. Ok. Una vez que damos clic en cerrar posición, nos va a salir esto. Nos va a salir aquí el lotaje, nos va a salir el precio que está corriendo en ese momento de, bueno, lo que hemos puesto, del stop loss y el take profit, y aquí nos va a salir cerrar con beneficio. Como se dan cuenta, no se cierra en automático, nos da esto, ¿verdad? Nos presenta exactamente esta pantalla. Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, dice 0.06 de lotaje. 0.06. Si yo quiero tomar parciales a esta orden que está aquí en pantalla, yo voy a cambiar este 0.06, le voy a dar clic y voy a escribir 0.03, la mitad. Al nosotros hacer exactamente eso, ya no nos va a salir aquí, cerrar con beneficio 20.68, sino va a salir la mitad, cerrar con beneficio 10.34. Entonces ustedes le van a dar clic y en automático está tomado parciales. Ustedes van a ver que la operación en el área de donde sigue corriendo aquí, ya no va a salir la operación corriendo al 0.06, sino únicamente va a salir la operación corriendo al 0.03, la mitad. Y al darse cuenta en la opción en donde está el historial del registro de todas nuestras operaciones, van a ver que la operación ya, o sea que ya hay 10.34 dólares tomados de ganancia. Ya están como ganancia. ¿Ok? Entonces, eso es tomar parciales. ¿Se entendió? Confírmenme, por favor, si me entendieron.
Entendido. Si cierran la operación, pues simplemente no cambian el lotaje y le dan cerrar. Perfecto, excelente. Listo. Entendido. Excelente. Listo. Entonces, ya sabemos tomar parciales, ya sabemos cómo calcular el riesgo en cada operación, ya sabemos que si nosotros utilizamos un sistema 1 a 3, así perdamos la mitad de las veces, igual vamos a ganar, porque debemos entender algo, amigos, esto es probabilidad. Los conceptos que nosotros conocemos solo nos ayudan a que esa probabilidad aumente, lo que puede pasar como no puede pasar, ¿ok? Ahora, también es bastante importante que del hecho de que les diga, por ejemplo, que pueden arriesgar el 1% por operación, no quiere decir que arriesguen unas 10 operaciones al día, pues tampoco. También es importante que tengan como que un límite de operaciones al día. Es decir, lo más recomendable que nos dicen es máximo 2 operaciones al día, como mucho, ¿ok? Entonces, si arriesgas tú el 1% por operación, pues tendrás máximo para arriesgar el 2% al día. Si tú arriesgas el 0.5 por operación, tendrás, o sea, puedes tener tanto el máximo del 2% por operación al día, haciendo 4 operaciones del 0.5, o simplemente eres un trader más conservador y dices, no, quiero arriesgar únicamente el 1% por día, que está muchísimo mejor. ¿Ok? Este sistema que les estoy mostrando de gestión de riesgo es algo que es regla, ley. Si quieres ser fondeado con cualquiera de las opciones de fondeo, MyForFund, FTMO, etcétera, etcétera. Si esto no dominas al 100%, literalmente en una sola operación puedes perder tu cuenta de fondeo. Miren, les cuento de una chica que la verdad no la conozco, sino que me escribió por Instagram y desde ahí pues me hace preguntas de trading y le respondo todo. Y justamente me había dicho de que estaba haciendo una opción de fondeo. Había pasado ya la primera fase, estaba súper feliz, emocionada y empezó la segunda fase. La segunda fase la pasó en el primer día. En el primer día. Perfecto. Qué crack. Es muy buena analista técnica. Pero ¿qué pasa en su segundo día? Como no sabía esto que les estoy mostrando, que es demasiado, demasiado, demasiado importante, no pone stop loss a su operación y en una sola operación pierde su cuenta de fondeo. O sea, imagínense, ya había pasado el 5%. Obviamente mi reacción en ese momento fue, ¿por qué seguiste operando? O sea, si ya pasaste el 5% y estás en una opción de fondeo, que esto también es un punto bastante clave, opera el resto de días con tu lotaje mínimo, porque tu objetivo ya está. Pero una opción de fondeo nos pide de que al menos operemos o tengamos 5 días operativos para que nos den la cuenta real, ¿verdad? Pero eso no implica de que sigas manejando tu mismo riesgo, porque estás poniendo en riesgo lo que ya ganaste. Entonces, si ya pasaste el reto, que es el 5%, pues el resto de días arriesga únicamente el lotaje mínimo. Y el lotaje mínimo en trading, ¿cuál es? 0.01. Abres la operación, la cierras y listo. La opción de fondeo ya te la calcula como día corrido. Entonces, ahí va la importancia de realmente entender que para realmente, si quieres vivir del trading y sobre todo apalancarte de las pruebas de fondeo, el tema de la gestión de riesgo es demasiado, demasiado importante, porque podemos ser muy buenos analistas técnicos, podemos tener mucho conocimiento de análisis técnico, pero si no tenemos como regla fija, es decir, que no se viola, que no se incumple, si no tenemos súper claro y no lo practicamos día tras día del colocar el stop loss en cada operación, lamentablemente estás
atrasando tu proceso y que no llegue rápido el resultado. Si tú logras y si tú ya eres del trader que ya gestiona su riesgo, que ya constantemente no arriesga más del 1% pero por operación, y digamos que, o sea, te vienen operaciones negativas, pues no te preocupes, ya lograste lo más difícil, que es cuidar tu capital, que tras lo que pase, tú no arriesgas más del 1% y aparte de eso, es regla tuya de que no, de que siempre pones tu stop loss. No te preocupes, las ganancias van a llegar, porque el tema de que tú pongas stop loss en cada operación es muchísimo, muchísimo más importante para que tú seas un trader rentable y consistente. Entonces, hasta aquí. Confirmen con un 555 en el chat si entendieron que debemos poner stop loss en cada operación. Chuso, ¿no entendieron? No me estaba asustando. 5-5, si entendido, entendidísimo. ¡Qué nivel! Esa es. Entonces, eso pues considero que sería la clase de hoy. Aún hay más puntos por abarcar. Hemos visto ya hoy como el tema de calcular la operación, cómo tomar parciales, el tema de 1 a 3. Sin embargo, pues hay más puntos que todavía hay que conversar de gestión de riesgo y para irnos a psicotrading. Para psicotrading, pues les voy a hacer leer Trading sin Ego para luego entre todos hablar sobre Trading sin Ego. Considero que es demasiado. Entonces, hola, cuenta. Ginger, ¿me escuchas? Sí. Una consulta en lo relacionado a los tips de lotaje. Cuando en este caso que son el 1% de $100,000, ¿verdad? Eso significa que un tip vendría a costar $25. ¿Es correcto, no? Si dividimos, sí. Ya. Y lo que tiene que ver con el lotaje, que creo que salía 2.5, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale el valor? ¿De dónde salen? Ah, sí, la parte del lotaje. Ok. El porqué del porqué. A ver. 2.5. O sea, la primera respuesta es que la calculadora nos da. Pero si deseas saber pues más detalle, a ver. Tips. Lo traje, que la verdad ya. Creo que eso sí les explicó José, ¿verdad? Porque es como un tema bastante básico que la verdad, pero ya muy poco lo recuerdo. Es como cuando entramos a la universidad y empezamos a utilizar la calculadora, hasta te olvidas de dividir y esas cosas. Literal, es lo mismo. Lo mismo me pasa. Pero eso creo que sí José les explicó del cálculo de pips. Eso es básicamente el cálculo de pips. Sí, puedes colocarte en la calculadora. Yo más me baso en esto. Esto me da. Ahí, exactamente, allí. A ver, ahí dice arriba, bueno, la par divisa. La divisa es el USDT, el tamaño de la cuenta, que es la cuenta de fondeo, ¿no? Son $100,000. El ratio de riesgo, ¿verdad? Es el 1%, eso es lo que vamos a arriesgar. Exactamente. Ya detención de pérdida PITS. Ahí vamos a arriesgar el 1%, o sea, el 1% viene a ser 40 PITS.
El 1% no viene a ser 40 pips. Este número es el que todo el tiempo va a cambiar. Y este número cambia conforme a lo que tú obtienes de tu análisis en el gráfico. Yo pude haber puesto 50 pips, pude haber puesto 25 pips, pude haber puesto 30 pips, pude haber puesto 35 pips. Eso todo el tiempo cambia. ¿De qué va a depender? De tu análisis. Eso, para eso es la Y esa calculadora. es la cantidad de tips que estoy poniendo, Exactamente. que voy a arriesgar. Exacto, porque por ejemplo, si pones 30 pips, ya no vas a poner 2.5 lotes en el MetaTrader. Ahora vas a poner 3.33 lotes. Si pones 50 pips, ya no vas a poner 3.33, sino vas a poner 2 lotes. Todo va a depender de lo que tu análisis te proyecta. O sea, no es como que algo fijo. Hay una estrategia que tienes fijo 50 pips stop loss, pero todo el tiempo va a cambiar si lo haces con análisis. Por ejemplo, aquí. Okay. O sea, en el MetaTrader 5 se pone el lote, no se pone tips, pone lotes. Exactamente. Vuelvo y repito, gráfica nos da pips, es unidad de medida. En el MetaTrader pongo el lotaje. Y yo, ¿cómo sé? Pips ni lotaje no entiendo. Necesito saber en dólares cuánto me representa eso. Para eso la calculadora nos da, aparte de que aquí nos dice que estoy agregando $1000, pues nos da lotaje 2, nos da 2 en 1. Entiendo. Mil disculpas por a veces preguntar cositas aquí. A veces tengo que traducirlo al castellano para irlo entendiendo. No, no te preocupes. Igual yo le voy a decir a José que les pueda dar el tema del cálculo de los tics, porque la verdad ya es algo que ya... Ok. Entonces, eso amigos. Otro detalle también bastante importante. Por ejemplo, si en una operación, digamos que en esta, que le pusimos 40 pips de stop loss, algo que también tenemos que tener bastante clave es que el precio que está aquí en la gráfica muchas veces no es el mismo que tenemos en el MetaTrader. Por ejemplo, el precio que está aquí es 32.051, que está ahorita. Pero si vamos a nuestro MetaTrader, por ejemplo, si yo voy a mi MetaTrader, vamos a ver. Tengo 32.062 y en mi MetaTrader tengo 32.061. Muchas veces es similar, muchas veces no. Va a depender específicamente del broker. Pero algo que he entendido es que siempre es bastante importante que, digamos que cuando nosotros ingresamos una operación en el MetaTrader, ahí está. Cuando nosotros ingresamos una operación en el MetaTrader, donde estaba el otro ejemplo, ok, aquí, tiene que ser un poquito más chiquito, ahí. Vamos a poner operación abierta en el MetaTrader con US30. Mucho pide Ginger. De verdad que mucho pide. Ok, quedémonos con esto. Miren, por ejemplo, aquí hay una operación abierta, ¿verdad? De euro-dólar. Tiene, que en este caso es una venta, un lote, excelente. Ahora, ¿qué más datos tenemos aquí? El primer numerito que siempre les va a correr es el punto de entrada, es nuestro precio de entrada. Es en el que nosotros justamente se nos ingresó la operación, ingresamos la operación. Y el numerito de acá es el precio que está actualmente, que está recorriendo y que por eso lleva 1.278 de ganancia. ¿Listo? Ahora, este precio de entrada que está aquí debe coincidir con este. Si no coincide, obviamente,
Si tú colocas el stop loss que está aquí, que es 31.983, y tu take profit que está aquí, que es 32.143, obviamente no te va a salir la pérdida de 1.000 o la ganancia de 3.000. ¿Por qué? Porque el precio de entrada no está siendo el mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que de este precio, lo que puedes hacer para que el precio sea exacto, es decir, ok, digamos que la operación en el mercado, o sea, si la dejas como orden programada, de ley te va a entrar el mismo precio y puedes poner el mismo stop loss y take profit. Pero en caso de que no sea así y sea una operación por mercado, es decir, de que justamente vas viendo que va llegando a la zona y ¡pum!, le decides entrar en compra, ok, una vez que tú haces eso, es importante que si tú le das doble clic a la herramienta, te presenta todos estos datos. Esta es tu entrada de precio. Y justamente tú ves en el MetaTrader de que no se te ingresó al 32.023, sino que se te ingresó, ok, al 32.026. Tú al darle clic, en automático se te modifica todo. Tu take profit, tu stop loss. Entonces, tú tienes que volver a modificar 120 y 40. Y de ahí ya te va a dar los precios exactos. Y de ahí sí puedes copiar este precio como tu take profit y este precio como tu stop loss. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando no hacemos esto, nosotros tenemos nuestra operación corriendo y no se cierra con lo que nosotros teníamos proyectado ganar o no se cierra con lo que nosotros teníamos proyectado perder. Muchas veces se pierde más de lo que teníamos calculado, pero es básicamente por esta información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto que les estoy mostrando en pantalla. ¿Ok? Ay, perdón. Esto obviamente pues más con la práctica ya les voy desarrollando. La verdad yo utilizo bastante la calculadora. En el precio que se me ingresa, enseguida si arriesgué 40 pips de stop loss, enseguida le resto los 40 en una compra y le sumo los 120 si es compra o al revés si es venta. Siempre utilizo la calculadora. Nunca me baso básicamente en el punto que marqué aquí porque no siempre es el mismo. Y si yo quiero que cuando mi operación cierre exactamente si se me va en pérdida con los $1.000 y cierre exactamente si se me va en ganancia con los $3.000, pues debo hacer este cálculo, ¿ok? Debo hacer este cálculo en base a mi precio de entrada. ¿Se entendió? Tú lo puedes hacer tanto con esta herramienta, que es la que nos da aquí, que cambias el precio y le pones los 40 y los 120, que es lo que buscas de pips, de recorrido positivo. O si no, pues lo haces desde tu calculadora. O sea, pones el precio de entrada y le sumas, le restas en este caso para tu stop loss los 40 y le sumas en este caso los 120 de take profit. O sea, tienes esas dos opciones. En lo personal, yo lo hago desde la calculadora todo el tiempo, todo el tiempo. Ajá. Porque obviamente el análisis es el mismo, simplemente que muchas veces los precios pueden variar conforme al broker, ¿sí? Pero eso es un detalle bastante importante que sí tenemos que tener en cuenta debido a que el resultado del historial, pues queremos que sea exactamente lo que tenemos calculado, o perder 1.000 o ganar 3.000, ¿sí? Entonces, estos temas, bueno, creo que hasta ahí nomás serían, ya son las 10 de la mañana. Les voy a subir la clase y pues si cualquier cosa ahí la pueden revisar y si tienen pues más dudas, me las hacen saber. Igual el día de mañana nos vemos en la sesión y el día miércoles vamos ya a ver el siguiente tema. Ok, así que tengan un gran inicio de semana. Nos vemos, chicos. Chao, chao.